Mírenlos, miren esa alegría pura, esa explosión de nostalgia catártica. En ese momento no eran adultos reaccionando a un producto, eran niños reencontrándose con un amigo perdido. El regreso de Banjo-Kazooie en Smash Ultimate en el E3 de 2019 se sintió como una anomalía, un error en la Matrix que venía a corregir una injusticia histórica que llevaba más de una década doliendo. La ovación fue tan ensordecedora, tan genuina, que por un instante pareció que el tiempo no había pasado. Pero una vez que la euforia se disipó y el eco de los aplausos se apagó, la realidad se hizo presente, fría e ineludible. Esto no era un renacimiento, era un homenaje póstumo. Estábamos aplaudiendo en un funeral. La pregunta que este momento nos obliga a hacer es, ¿por qué? ¿Por qué la simple aparición de estos personajes en un juego de lucha se sintió como un milagro? ¿Por qué no lo asumimos como algo normal? La respuesta es porque, en el fondo, todos sabíamos la verdad. No estábamos dando la bienvenida a personajes activos en la industria. Estábamos inaugurando su placa de oro en el Museo de los Recuerdos. Para entender por qué esta alegría es tan agridulce, por qué estos personajes son a la vez inmortales y completamente difuntos, tenemos que realizar una autopsia. Tenemos que volver al principio, a la cima de la montaña, y entender qué fue exactamente lo que se perdió. A finales de los años 90, en la era de la Nintendo 64, el estudio británico Rareware no era simplemente un desarrollador de videojuegos, era un laboratorio de magia, y en 1998 presentaron al mundo su obra cumbre, Banjo-Kazooie. En un momento en que toda la industria intentaba descifrar el lenguaje tridimensional que Super Mario 64 había inventado, Rare decidió no copiarlo, sino tomar su gramática y escribir poesía con ella. Crearon y perfeccionaron el Collectathon, un término que hoy puede sonar peyorativo, pero que en sus manos se convirtió en una forma de arte. Su filosofía de diseño puede describirse como espirales de densidad. Cada mundo no era un simple escenario, sino un ecosistema de diseño interconectado. Esta filosofía se expandía por todo el juego. Cada nueva habilidad era una llave que abría docenas de cerraduras repartidas por los mundos que ya habías visitado, incentivando una reexploración constante y orgánica. Pero era la capa de personalidad lo que lo hacía legendario, un sentido del humor descaradamente británico, lleno de dobles sentidos y roturas de la cuarta pared. Una banda sonora dinámica que mutaba y añadía instrumentos dependiendo de la zona exacta del mapa en la que estuvieras, y un carisma que desbordaba cada polígono. 2 años después, Banjo-Tooie llegó para doblar la apuesta. Llevó la filosofía de la interconexión al extremo, creando mundos masivos que se conectaban entre sí, donde una acción en un nivel podía tener consecuencias en otro. Era una proeza técnica tan ambiciosa y compleja que incluso recibió críticas por ello. Pero era la culminación de una idea, la prueba de que Rare estaba construyendo una promesa. La promesa de que el futuro de las plataformas 3D era un futuro de mundos cada vez más profundos, vivos e interconectados. Una promesa que parecía invencible. Pero los cimientos de este reino mágico eran más frágiles de lo que parecían. Y el nuevo siglo trajo consigo una tormenta perfecta que cambiaría el destino de Rare para siempre. El 24 de septiembre de 2002 se anunció lo impensable. Microsoft, en su agresiva campaña por establecer su nueva consola, la Xbox, como una competidora seria para Sony y Nintendo, compró Rare por la astronómica cifra de $375 millones. Fue una declaración de intenciones. Pero esto no fue un simple cambio de logo en la caja, fue un cambio cultural y creativo profundo. Rare pasó de ser la joya de la corona de Nintendo, un estudio con una libertad creativa casi legendaria, a ser una división de primera línea en una corporación tecnológica masiva. La presión ya no era solo hacer juegos buenos, era hacer juegos que vendieran hardware, que definieran una nueva plataforma. Al mismo tiempo, el ADN del estudio ya estaba mutando. Incluso antes de la venta, varios de los talentos claves de la era de Nintendo 64, los arquitectos de sus mayores éxitos, habían comenzado a abandonar la compañía en busca de nuevos horizontes, fundando estudios como Free Radical Design, los creadores de Time Splitters. Los propios fundadores de Rare, los hermanos Stamper, se marcharían unos años después de la adquisición. El alma creativa del estudio se estaba fugando gota a gota. La Rare que ahora pertenecía a Microsoft no era la misma que había creado a Banjo. Y el mundo exterior también era diferente. El género que había coronado a Banjo estaba muriendo. A mediados de los 2000, en la era de la Xbox 360 y PlayStation 3, plataformas 3D coloridos se consideraba un anacronismo, un género infantil en un mercado obsesionado con la madurez cinematográfica y el realismo militar de sagas como Gears of War y Call of Duty. Otras mascotas del género como Jak and Daxter o Ratchet & Clank sobrevivieron añadiendo armas y vehículos, adaptándose a este nuevo y hostil clima. El Collectathon puro se había vuelto veneno comercial. Los primeros años de Rare bajo el paraguas de Microsoft fueron extraños. Fueron los años en el desierto. Juegos como Cameo, Elements of Power o Perfect Dark Zero fueron títulos de lanzamiento para la Xbox 360. Eran escaparates técnicos, visualmente deslumbrantes, que demostraban la potencia de la nueva generación. Pero la crítica fue casi unánime en su diagnóstico. Eran juegos que tenían músculo, pero les faltaba corazón. La magia de Rare, esa cualidad intangible de ingenio y personalidad, parece haberse perdido a la transición del HD. Eran los síntomas de un estudio con un talento inmenso sufriendo una profunda crisis de identidad.
¿Cómo encajaba su ADN basado en el humor peculiar y el diseño de mundos de fantasía en el ecosistema de Xbox, definido por Halo y el multijugador online? Mientras tanto, Banjo-Kazooie permanecían en un limbo, apareciendo solo en pequeños juegos portátiles para la Game Boy Advance que, aunque competentes, se sentían como ecos menores de una gloria pasada. La espera por Banjo-Tooie se convirtió en una leyenda. 8 largos años de silencio. 8 años en los que la nostalgia idealizó el pasado, elevando las expectativas a un nivel mesiánico, y cuando finalmente Rare y Microsoft anunciaron el gran regreso, lo hicieron con una decisión tan radical, tan audaz y tan fundamentalmente equivocada que acabaría por dinamitar el legado de la franquicia para siempre. Banjo-Kazooie Nuts and Bolts es fundamentalmente un juego sobre la disonancia cognitiva. Es un experimento diseñado para crear una tensión insoportable en la mente del jugador veterano. La creencia central del fan, Banjo es exploración y plataformas, choca frontalmente con la evidencia que el juego presenta, Banjo es construcción y vehículos. La mente humana no puede sostener dos ideas contradictorias a la vez. Para resolver esta tensión, la opción más fácil es rechazar la nueva evidencia. Y el juego parece deleitarse en esta disonancia. Su narrativa, orquestada por una entidad llamada Lord of Games, o LOG, es una deconstrucción meta-referencial de su propio pasado. El juego se burla abiertamente de la idea de coleccionar objetos. Te dice, casi literalmente, que esa forma de juego es arcaica, aburrida y que ya no tiene cabida en los videojuegos modernos. Para el jugador, esto no se sintió como una broma ingeniosa, se sintió como un insulto, como si los propios desarrolladores despreciaran los recuerdos que los fans atesoraban con tanto cariño. Desde una perspectiva de diseño aislada, el editor de vehículos era una proeza. Era intuitivo, profundo y permitía una creatividad casi ilimitada, adelantándose años a juegos que serían aclamados por mecánicas similares. Era una idea brillante, pero el contexto lo es todo, y en el contexto de la franquicia Banjo-Kazooie fue una idea catastrófica. Los mundos, antes densos y verticales, ahora eran llanuras enormes y estériles, diseñados para hacer circuitos. El foco ya no era el lugar, era la máquina que construías para atravesarlo. Rare, en su desespero intento por innovar, cometió el error fundamental. Creyó que la magia de Banjo residía en sus personajes, cuando en realidad siempre residió en su mundo y en el verbo que el jugador ejecutaba. El verbo de Banjo-Kazooie es explorar, el verbo de Nuts and Bolts es construir. Al cambiar el verbo, mataron la identidad. La autopsia está completa. La causa de la muerte no fue un solo factor. Fue una confluencia fatal, un género en decadencia, un éxodo de talento clave, las presiones de un nuevo mercado y un dilema creativo que llevó una decisión radical pero equivocada. La innovación no es inherentemente buena. Cuando innovas traicionando la identidad fundamental de tu creación, el resultado no es la evolución, es el reemplazo. La historia de Banjo-Kazooie es una de las fábulas más importantes de la industria moderna. Es una lección sobre la diferencia entre el progreso y el propósito. La prueba de que el género nunca murió realmente llegó años después con proyectos como Yooka-Laylee, creado por muchos de los mismos veteranos de Rare, que demostraron que el apetito por esa magia seguía intacto. Simplemente había sido abandonado por quienes debían protegerlo. El fantasma que vimos en Smash, sonriente y querido, no es una promesa de futuro, es un monumento. Un monumento a una era dorada, sí, pero también una advertencia. Una advertencia de que ni el mayor de los talentos ni el más carismático de los héroes puede sobrevivir cuando se olvida del por qué lo amábamos en primer lugar.